Durante 15 años, mi abuela guardó el cadáver de su hijo en el sótano de su casa. Y cuando descubrimos la verdad, entendimos por qué había elegido vivir con los muertos en lugar de con los vivos. Soy Remedios, tengo 76 años, y esta es la historia más perturbadora que he guardado en mi pecho durante décadas. Es la historia de mi suegra, doña Carmen, una mujer que el pueblo entero respetaba como una santa, pero que escondía un secreto tan macabro que cuando salió a la luz, nadie pudo volver a dormir tranquilo. Antes de que me lleve el Señor, necesito contar esta verdad porque hay lecciones terribles que aprender sobre el amor de madre, sobre la locura del dolor y sobre hasta dónde puede llegar una mujer cuando la desesperación se apodera de su alma. Esta historia comienza en 1958, cuando yo tenía apenas 21 años y acababa de casarme con Rodolfo, el hijo menor de doña Carmen. Era una mujer impresionante, alta, fuerte, con esos ojos negros que parecían ver a través de tu alma. Había enviudado joven y había criado sola a 5 hijos. Joaquín, el mayor, María Elena, después Roberto, luego mi esposo Rodolfo, finalmente Carlitos, el bebé de la familia que tenía apenas 18 años cuando yo llegué a formar parte de esa casa. La casa de doña Carmen era una casona antigua en el centro del pueblo, de esas construcciones de principios de siglo, con techos altos, patios internos y un sótano gigantesco que se usaba como bodega. Era una casa que imponía respeto, donde siempre había olor a incienso y a flores frescas, donde doña Carmen recibía a medio pueblo para resolver problemas, dar consejos y curar males del cuerpo y del alma. Carlitos era el consentido absoluto de su madre, un muchacho hermoso, con el pelo dorado y los ojos azules que había heredado de su padre difunto. Era inteligente, carismático, pero también rebelde y caprichoso. Doña Carmen lo había malcriado terrible desde pequeño, le daba todo lo que pedía, le perdonaba todas las travesuras. Los otros hermanos ya tenían resentimiento porque a Carlitos nunca le faltaba nada, mientras ellos habían tenido que trabajar desde niños. Carlitos estudiaba en la capital y venía a casa los fines de semana. Siempre llegaba con historias fantásticas de su vida universitaria, con regalos para su madre, con esa sonrisa que la hacía derretirse de amor. Pero yo empecé a notar cosas raras. Sus historias no cuadraban. A veces llegaba con dinero de más, otras veces pedía prestado cantidades enormes. Sus ojos tenían un brillo extraño y su comportamiento era cada vez más errático. Una noche de marzo de 1959, Carlitos llegó a la casa más agitado que nunca. Era un viernes por la noche y toda la familia estaba cenando. Irrumpió en el comedor como un tornado, sudando, temblando, con esa mirada salvaje que yo había aprendido a reconocer. Doña Carmen inmediatamente se levantó a abrazarlo, pero él la empujó bruscamente. «Mamá, necesito dinero, mucho dinero, ahora mismo», le gritó. Su voz sonaba desesperada, casi animal. «Pero hijo, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? Cálmate y cuéntame», respondió doña Carmen con esa voz dulce que siempre usaba con él. «No tengo tiempo para explicaciones. Dame todo el dinero que tengas guardado o nos van a matar a todos». El silencio que siguió fue sepulcral. Joaquín, que era el hermano mayor y el más sensato, se levantó de la mesa. «Carlitos, ¿en qué problemas te has metido ahora?» Lo que pasó después fue como una película de terror. Carlitos sacó un cuchillo de la cocina y amenazó a toda la familia. Sus ojos ya no eran los ojos del niño dorado que conocíamos. Eran los ojos de un drogadicto desesperado, de alguien que había perdido completamente el control de su vida. «Ustedes no entienden nada. Debo dinero a gente muy peligrosa. Si no les pago esta noche, van a venir por todos nosotros», gritaba como un loco, blandiendo el cuchillo mientras doña Carmen trataba de calmarlo. La discusión se volvió cada vez más violenta. Carlitos le gritó cosas horribles a su madre, la culpó de haberlo malcriado, de no entender el mundo real, de vivir en una fantasía. Doña Carmen lloraba, suplicaba, trataba de abrazarlo, pero él estaba completamente fuera de sí. En un momento de la pelea, cuando Joaquín trató de quitarle el cuchillo, Carlitos se volteó hacia su madre con una furia ciega. «Todo esto es tu culpa, vieja estúpida. Por tu culpa soy un inútil.
Por tu culpa no sé hacer nada más que pedir dinero. Y entonces pasó lo impensable. Doña Carmen, esa mujer que había dedicado toda su vida a proteger y consentir a ese hijo, lo miró con una frialdad que jamás le había visto. En un segundo que pareció eterno, agarró una plancha de hierro que estaba sobre la mesa de planchar en el rincón del comedor y se la estrelló en la cabeza a Carlitos con toda la fuerza que tenía. El sonido fue seco, terrible. Carlitos se desplomó inmediatamente. La sangre empezó a brotar de su cabeza como una fuente, y doña Carmen se quedó ahí parada, con la plancha en la mano, viendo cómo la vida se escapaba de los ojos de su hijo adorado. Nosotros quedamos paralizados. Nadie podía procesar lo que acababa de pasar. La mujer que había vivido para ese muchacho, la madre que lo había defendido contra viento y marea, acababa de matarlo con sus propias manos. Pero lo más aterrador no fue el golpe, fue lo que vino después. Doña Carmen se arrodilló junto al cuerpo de Carlitos, le cerró los ojos con ternura, le acomodó el pelo y con la voz más dulce del mundo le susurró: «Ya, mi amor, ya descansa. Mamá te va a cuidar para siempre». Y desde ese momento para doña Carmen, Carlitos no había muerto. Simplemente estaba enfermo y necesitaba cuidados especiales. Esa misma noche, con una calma que nos helaba la sangre, doña Carmen nos organizó a todos como si fuéramos soldados siguiendo órdenes. «Vamos a llevar a Carlitos al sótano», dijo. «Ahí va a estar más cómodo mientras se recupera». Joaquín trató de razonar con ella. «Mamá, Carlitos está muerto. Tenemos que llamar a las autoridades, explicar lo que pasó. Fue defensa propia. Él nos amenazó con el cuchillo». Pero doña Carmen lo interrumpió con una mirada que no admitía discusión. «Carlitos no está muerto. Está dormido. Y si alguno de ustedes dice lo contrario, se van de esta casa ahora mismo y no vuelven nunca más». La autoridad de esa mujer era absoluta. Había gobernado esa familia con mano de hierro durante décadas, y nadie se atrevía a contradecirla. Así que obedecimos. Como zombis, cargamos el cuerpo de Carlitos hasta el sótano y lo acostamos en una cama vieja que había ahí abajo. Doña Carmen preparó el sótano como si fuera un cuarto de hospital. Puso sábanas limpias, flores frescas, velas, un crucifijo en la pared. Cada día bajaba con comida. Le hablaba a Carlitos como si estuviera vivo. Le contaba las noticias del pueblo. Le leía el periódico. «Carlitos está muy malito», le decía a cualquiera que preguntara por él. «Ha tenido una recaída muy fuerte y está en reposo absoluto. Los médicos dijeron que no puede recibir visitas hasta que se recupere completamente». Los primeros meses fueron una pesadilla. El olor era insoportable, a pesar de que doña Carmen rociaba el sótano con perfumes e incienso constantemente. Pero ella no parecía notarlo. Seguía bajando religiosamente 3 veces al día, en la mañana para desayunar con él, en la tarde para almorzar y en la noche para cenar y darle las buenas noches. Nosotros, los demás miembros de la familia, vivíamos en un estado de terror permanente. ¿Cómo era posible que nadie más se diera cuenta? ¿Cómo podíamos seguir fingiendo que todo estaba normal cuando había un cadáver pudriéndose en el sótano de la casa? Pero doña Carmen había pensado en todo. Había extendido el rumor de que Carlitos tenía tuberculosis, una enfermedad muy contagiosa en esa época. Nadie se atrevía a ir a visitarlo. Cuando llegaban cartas de la universidad preguntando por él, ella respondía que había tenido que dejar los estudios por problemas de salud y que se había ido a recuperarse a un sanatorio en el extranjero. Rodolfo, mi esposo, cayó en una depresión profunda. No podía comer, no podía dormir. Se despertaba gritando en las madrugadas. Yo estaba embarazada de mi primer hijo, y el estrés de vivir en esa casa me provocó 2 ataques de nervios tan severos que tuvieron que hospitalizarme. Joaquín trató de convencer a sus hermanos de que hablaran con las autoridades, pero María Elena y Roberto tenían demasiado miedo de su madre. Además, ¿cómo íbamos a explicar que habíamos esperado meses para reportar la muerte? Ya éramos cómplices por el silencio. Y mientras tanto, doña Carmen seguía con su rutina macabra. Cada domingo después de misa, bajaba al sótano vestida de fiesta para almorzar con Carlitos. Le compraba ropa nueva regularmente y se la cambiaba como si fuera una muñeca gigante. Celebraba su cumpleaños cada año con pastel y todo.
Pero lo más perturbador era escucharla hablar sola en el sótano. Mantenía conversaciones completas con el cadáver. Se reía, se enojaba, lo regañaba cariñosamente cuando no se tomaba las medicinas. Para ella, Carlitos seguía siendo su niño enfermo que necesitaba cuidados constantes. El pueblo empezó a murmurar. Algunos decían que doña Carmen estaba perdiendo la razón de tanto cuidar a su hijo enfermo. Otros comentaban que se había vuelto muy rara, que ya no recibía visitas como antes, que la casa siempre olía extraño. Pero nadie sospechaba la verdad. Durante 5 años vivimos en esa locura. 5 años fingiendo demencia colectiva. 5 años guardando el secreto más monstruoso que se puedan imaginar. El punto de quiebre llegó en 1964, cuando yo ya tenía 3 hijos pequeños y la situación se había vuelto insostenible. Mi hijo mayor, que entonces tenía 4 años, empezó a hacer preguntas sobre el tío Carlitos que vive en el sótano, pero nunca sale. Los niños, con esa inocencia cruel que tienen, habían empezado a bajar a escondidas al sótano y habían visto cosas que no deberían haber visto. Una noche, mi hijo me preguntó: «Mami, ¿por qué el tío Carlitos no me contesta cuando le hablo? ¿Por qué no se mueve nunca? ¿Por qué huele tan feo?». Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Le dije a Rodolfo que teníamos que salir de esa casa o terminaríamos todos locos como doña Carmen. Él sabía que yo tenía razón, pero el miedo a confrontar a su madre era más fuerte que su razón, pero no tuve que convencerlo mucho tiempo. Una semana después, doña Carmen cometió el error que expuso todo su secreto enfermizo. Durante todos esos años, ella había logrado mantener su macabra rutina en secreto, pero una tarde, mientras estaba en el sótano dándole de comer a Carlitos, llegó inesperadamente el padre Sebastián, el párroco del pueblo, para una visita pastoral. Yo estaba sola en la casa con los niños. Doña Carmen no escuchó la puerta porque estaba en el sótano. El padre Sebastián, como era costumbre, entró directamente a la casa llamándola a gritos. «Doña Carmen, ¿dónde está usted?». Siguió el sonido de su voz hasta el sótano, y ahí fue donde se encontró con la escena más demente que había visto en toda su vida de sacerdote. Doña Carmen estaba sentada junto a lo que quedaba del cadáver de Carlitos, dándole cucharadas de sopa en la boca como si fuera un bebé. El cuerpo ya estaba en un estado de descomposición avanzado, pero ella había logrado conservarlo parcialmente con sales y sustancias químicas que conseguía en la farmacia. El grito del padre Sebastián se escuchó en todo el barrio. Salió corriendo del sótano, se tropezó en las escaleras y llegó a la calle gritando como un loco: «¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Hay un muerto! ¡Doña Carmen está loca!». En media hora, la casa estaba rodeada de policías, bomberos, médicos y medio pueblo que había llegado atraído por el escándalo. Bajaron al sótano y confirmaron lo impensable. Carlitos había estado muerto durante 5 años y su madre había estado cuidando el cadáver como si fuera un enfermo. Doña Carmen se resistió violentamente cuando quisieron llevársela. Gritaba que íbamos a matar a Carlitos, que él necesitaba sus cuidados, que sin ella se iba a morir. Tuvieron que sedarla y llevársela al manicomio de la capital en camisa de fuerza. El escándalo fue nacional. Los periódicos titularon: «La madre que guardó a su hijo muerto durante 5 años. La locura del amor maternal. El secreto macabro de doña Carmen». Nuestra familia se convirtió en el circo del país entero. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que cuando investigaron más a fondo, descubrieron cosas que nosotros nunca supimos. Resulta que doña Carmen había estado cobrando una pensión del gobierno que le correspondía a Carlitos como estudiante universitario. Durante 5 años, había falsificado documentos médicos para justificar su enfermedad y seguir recibiendo el dinero. También había estado cobrando una herencia que le había dejado un tío lejano a Carlitos, dinero que por derecho debería haber pasado a los otros hermanos cuando él murió. Pero lo más perturbador de todo fue lo que encontraron en los cuadernos que doña Carmen escribía religiosamente cada día. Eran como diarios donde documentaba las conversaciones que tenía con Carlitos. Páginas y páginas de delirios donde él supuestamente le confesaba sus arrepentimientos, le pedía perdón
por haberse portado mal. Le prometía ser un buen hijo cuando se recuperara. En esos cuadernos quedaba claro que doña Carmen sabía perfectamente que Carlitos estaba muerto, pero había construido una realidad alternativa, donde la muerte era solo una enfermedad más que se podía curar con suficiente amor maternal. Carlitos me dice que siente frío, escribía. Le puse una manta extra y le froté los pies hasta que se calmó. Oh, hoy Carlitos estaba muy triste porque extraña a sus hermanos. Le prometí que cuando se sienta mejor podrá subir a cenar con toda la familia. Los psiquiatras determinaron que doña Carmen sufría de una psicosis severa causada por el trauma de haber matado a su hijo. Su mente había creado una realidad alterna, donde ella podía seguir siendo la madre perfecta que siempre había querido ser. Pasó los últimos 10 años de su vida internada en el manicomio. Yo la visité algunas veces, más por obligación que por cariño. Seguía hablando de Carlitos como si estuviera vivo. ¿Sabes que mi niño ya está mucho mejor? Los médicos dicen que pronto lo van a dar de alta y va a poder venir a casa. Murió en 1974, murmurando el nombre de Carlitos y pidiendo que la llevaran con él porque tenía que darle sus medicinas de la noche. Durante décadas, nuestra familia cargó con la vergüenza de ese escándalo. Los otros hijos de doña Carmen se cambiaron de apellido y se fueron a vivir lejos del pueblo. Rodolfo nunca se recuperó completamente del trauma y murió joven de un infarto, creo que de puro estrés acumulado. Pero ahora, con la perspectiva de los años y cerca ya de mi propia muerte, he llegado a entender algunas cosas que en su momento no pude procesar. Doña Carmen no era simplemente una loca. Era una mujer que había dedicado toda su existencia a ser madre, y cuando falló en esa única función que le daba sentido a su vida, su mente prefirió crear una mentira consoladora antes que aceptar la verdad devastadora. Ella sabía que había malcriado a Carlitos. Sabía que lo había convertido en un drogadicto inútil por darle todo sin pedirle nada a cambio. Y cuando la frustración de años la llevó a matarlo en un momento de locura, no pudo vivir con esa culpa. ¿Era una asesina? Sí. ¿Era una loca? También. Pero también era una madre desesperada que encontró la única forma que su mente rota podía soportar para lidiar con el dolor más grande que puede experimentar un ser humano. Eso no justifica lo que nos hizo pasar al resto de la familia. Esos 5 años de horror marcaron a todos para siempre. Mis hijos crecieron con traumas psicológicos severos. Mi matrimonio se destruyó bajo el peso del secreto y la culpa de haber sido cómplices silenciosos. Pero tampoco puedo juzgarla completamente, porque he sido madre y sé que el amor maternal puede volver loca a cualquier mujer cuando se sale de control. He visto madres hacer cosas impensables por proteger a sus hijos. He visto madres destruir a familias enteras antes que aceptar que sus hijos son delincuentes o drogadictos. La diferencia es que la mayoría de nosotras sabemos cuándo parar. Doña Carmen nunca aprendió esa lección. Ahora que estoy al final de mi vida, todavía me pregunto si hicimos lo correcto al guardar el secreto durante tanto tiempo. ¿Deberíamos haber hablado desde el principio? ¿Habría sido mejor para todos si hubiéramos enfrentado las consecuencias inmediatamente? Pero también me pregunto qué habría sido de doña Carmen si la hubiéramos entregado esa misma noche. Una mujer de 60 años en la cárcel por matar a su hijo drogadicto. Probablemente habría muerto de la vergüenza y el dolor en cuestión de meses. Al final creo que cada uno de nosotros hizo lo que pudo con las herramientas emocionales que tenía. Doña Carmen eligió la locura antes que el dolor. Nosotros elegimos el silencio antes que la verdad. Ninguna de las dos opciones era la correcta, pero eran las únicas que sabíamos manejar en ese momento. Lo que sí aprendí es que los secretos familiares son como cáncer. Empiezan pequeños, pero van creciendo y pudriéndose por dentro hasta que terminan matando a toda la familia. Hubiéramos sido más valientes si hubiéramos hablado desde el principio. También aprendí que el amor sin límites puede ser tan destructivo como el odio. Doña Carmen amaba a Carlitos con una intensidad enferma, que lo convirtió en un monstruo egoísta. Y cuando ese amor la llevó a matarlo, su mente prefirió vivir en una fantasía macabra antes que aceptar que había destruido lo que más amaba en el mundo. Pero ¿saben
qué es lo más terrible de todo? Que después de todos estos años, después de todo el sufrimiento que causó, todavía hay una parte de mí que entiende a doña Carmen. Porque cualquier madre que haya perdido un hijo sabe que hay momentos en los que preferirías vivir en la locura más horrible antes que aceptar que tu niño se ha ido para siempre. Si alguna vez han cargado con secretos familiares que los están matando por dentro, si han tenido que fingir normalidad mientras la locura se apodera de sus casas, denle me gusta a este video y suscríbanse al canal. Es muy fácil. Solo aprieten ese botón negro que dice suscribirse y ya están acompañándonos. Comenten si han vivido algo parecido, si han tenido que lidiar con familiares que perdieron la razón por el dolor. Aquí estamos todos los días con historias que los van a dejar pensando sobre los límites del amor, del perdón y de la cordura. Perdón si este relato ha sido muy largo y perturbador, pero hay verdades que no se pueden contar a medias. Necesitaba sacar esto de mi pecho antes de irme de este mundo, porque he cargado con esta culpa durante más de 50 años. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar esta confesión que jamás pensé que tendría el valor de contar. Que Dios los bendiga y que nunca tengan que vivir los horrores que vivimos nosotros en aquella casa maldita.